Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir esta tarde. Una bendición estar nuevamente con usted acá para podernos gozar, a pasar el tiempo. Quizás no pensábamos quizás estar acá con usted más, pero como Cristo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y si usted vino, no es porque usted quiso, sino porque Dios lo trajo esta tarde. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Dios bendiga al santo ministerio que me ceden nomás el privilegio de poder leer el mensaje. Dios bendiga al hermano José Luis. Nuevamente nos gozamos tenerlo acá con nosotros, el hermano Arnoldo. A todos los hermanos, pues faltan buenos hermanos, faltan muchos, pero los que estamos vamos a hacer el culto, porque el mensaje es para nosotros. Ya el apóstol Pablo dice, por cuanto hermanos no quiero que ignoréis todo esto, y sobre todo en los que duermen, pero usted no está durmiendo esta tarde. Usted puede adorar el nombre de Dios todavía, usted puede adorar a Dios todavía. Dice que quizás a muchas ocasiones siempre digo que quizás como que el frío nos quiere dominar. Pero Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar. Dios bendiga al hermano Isaías que está con nosotros. Dios bendiga a los hermanos que están a través de la transmisión. Queremos esta tarde, amado hermano, hablar un mensaje que Dios va a obrar en cada vida de todos los hermanos. Usted ya le dio la ofrenda al Señor, ya le dio esos cantos. Si usted pudo darle las palmas, usted las pudo dar. Pero usted se lo dio al Señor, no se lo dio a los hermanos que estaban cantando, ni mucho menos porque cantamos los coros, sino es como un agradecimiento y gratitud que hay en nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo bendiga a los hermanos que están a través de la transmisión. Hay una audiencia bastante, pero queremos predicar esta tarde un mensaje que espero que este mensaje usted se lo lleve para la casita y después que hayamos predicado, usted reflexione y diga, ¿qué le voy a dar al Señor? Vamos a predicar en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a hacer en una carta que Pablo escribe a los Gálatas. Bendito sea el nombre de Dios, el libro de los Gálatas. Un mensaje que Dios va a ayudar al pueblo esta tarde para poder entender los tiempos que Dios quiere para con nosotros, ya que en muchas ocasiones quizás no nos enseñaron, pero ahora el Señor quiere enseñarnos a través que usted va a compartir con el que necesita. El libro de Gálatas, capítulo 10, versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Habiéndolo encontrado, lo leemos como está escrita, con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu de Dios. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solicito en hacer. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 10, un solo versículo. Palabra de Dios, puede sentarse. Quiero hablar acerca de un tema que ha sido bien polémico en muchas ocasiones, en muchas iglesias, en muchas denominaciones, en muchos pastores, en muchos líderes que han controversiado lo que Dios quiere de usted, de lo que Dios le da a usted y lo que usted tiene que darle al Señor. Quiero hablar acerca de unos temas. Dios bendiga a los hermanos que ofrendaron. Dios le bendiga grandemente. Y quiero que usted
se ponga bien a cuidado en esto que vamos a hablar sobre lo que usted ha dado esta tarde. Que haya un crecimiento espiritual, un crecimiento doctrinal, un crecimiento de avivamiento, un crecimiento, amado hermano, y que Dios vea que lo que usted da, Dios también multiplica, porque Cristo dijo: probadme en esto, a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y os daré hasta que sobreabunde. Alabado sea el nombre de Dios. Por el momento usted lo va a sentir así, que usted no va a querer aplaudir, porque le vamos a tentar en lo que nunca hemos hecho. Yo pedí el santo ministerio, el ministerio de los predicadores. Y hablamos con los hermanos sobre este tema con el ministerio y nos pusimos de acuerdo que es necesario que la iglesia entienda sobre el tema ofrendas y diezmos. Queremos, amado hermano, que usted entienda que desde antiguamente alguien dice, muchos predicadores dicen: no, eso fue no había ley, sino lo que había, se le conocía como la época patriarcal. Recuerde que contemporáneo de Abraham estaba Job, y después de Abraham vino lo que Jacob, conocido como Israel, el cual también él tuvo que dar lo que Dios le había propuesto en su corazón. Este tema ha sido bien polémico en muchas ocasiones de predicaciones, que en muchas ocasiones lo que se requieren que se le dé como la sanguijuela, pero quiero decirle que todo esto que estamos aquí trabajamos también. Se va a sentir así, pero quiero que usted entienda. Vamos a iniciar desde el tiempo antiguo para que nos entendamos, y en el tiempo de gracia, que la iglesia debe de saberlo. En el tiempo se conocían como los impuestos, y eran conocidos en el tiempo atrás, tanto en el impuesto como también en la parte religiosa. Eran conocidos, amado hermano, la palabra 10 o décima parte proviene del hebreo, que significa éter, que la palabra éter en hebreo significa 10. Luego de esa palabra éter se genera otra palabra del hebreo, bendito sea el nombre del Señor, el cual la bendita palabra dice que esta palabra éter sale otra palabra que se llama maser, que la palabra maser en el sentido plural significa diezmos. Recuerde que no es diezmo, es diezmos plural, no singular. Y entonces, mire cómo quiero que entendamos esto. En la Biblia se describen 4 tipos de diezmos. Pero antes queremos decirle, amado hermano, que en el tiempo se daba, ¿cómo se daba para poder llegar en la era de Abraham? Se describe en el tiempo de Abraham que cuando aquellas personas llegaban, cuando iban a la guerra, tomaban como decimos nosotros, las herramientas o los botines cuando ganaban la guerra, y lo traían, y cuando lo traían eso lo ofrecían como diezmo a sus divinidades.
tanto en la era de la religiosidad, que no solamente lo practicaba en el tiempo, sino que del tiempo desde antes se estaba dando. Tanto que fue practicado por los caldeos, fue practicado por el Imperio Romano más tarde, también fueron practicados por los persas, en donde ellos, cuando ganaban la guerra, llevaban lo que ellos tenían, lo entregaban a sus divinidades, es decir, a los dioses que por naturaleza no eran dioses. Y cuando esto se daba, dice que lo ofrecían. Esto es desde el punto, desde la vista del costumbrístico, histórico y social. Pero a pesar del tiempo, ahora queremos meternos en la parte de mandamiento para la iglesia. Moisés tuvo que sacar los 4 tipos de diezmos. Los 4 tipos de diezmos que en la Biblia se registran, a tal grado que hay muchas ocasiones en el tiempo actual que la persona quiere vivir continuamente, pero no trabajar. Vuelvo y repito, este ministerio trabaja. Todos. ¿Cómo se daba esta palabra diezmos en Israel? Dice la bendita palabra que Dios, habiendo repartido heredades, mire cómo se denomina el primer diezmo en la palabra en el tiempo de Moisés. Se le denominó el primero como el diezmo levítico. El diezmo levítico consistía en donde dice la bendita palabra del Señor que los levitas, desde el punto histórico bíblico, se describe que Dios había dado tanta bendición hasta que dio la heredad a las 11 tribus de Israel. Y cuando se le dio a las 11 tribus de Israel, dice la palabra del Señor que todos tenían sus heredades, pero los levitas no tenían. Los levitas no tenían a dónde poseer. Por eso el libro de Deuteronomio dice: no desamparéis al levita. O sea, si el levita acampaba en tierra extraña, no tenía que correr. No tenía que correrlo. Era mandamiento para ellos, pero viene y empieza a decir: bueno, todos tienen, pero los levitas no tienen tierra heredad. Le dice: no te preocupes, tribu de Leví, no te preocupes, sea todo de ti, yo voy a ser tu heredad y voy a hacer que tus hermanos trabajen por ti. Le dice: no te preocupes, si son duros de corazón, yo les voy a dar el mantenimiento también a ti. Ahí se decretó lo que es el primer diezmo, tomado como el diezmo levítico. Porque venían los hermanos las 11 tribus, y le llevaban a los levitas. Ahora, ¿por qué razón a los levitas y no a los demás? Una, no tenían herencia, no tenían heredad. La herencia de ellos era Jehová. Y por eso Dios le dice: yo te voy a dar el mantenimiento y que tus hermanos te mantengan como tribu, porque tú me servirás en el santuario. Y dice la palabra del Señor que cuando eso se va, los levitas eran continuos. Si usted ve en todo el registro de la Biblia, nunca ver que se le dio a la tribu de Judá, a la tribu de Aser, de Benjamín, de Dan, Judá, Neftalí, Gad, Benjamín, Simeón, porque ellos tenían el derecho de poder mantener a la tribu de Leví, porque era la única tribu que Dios había escogido para que la sirviera en el santuario. Pero mire cómo dice la palabra del Señor, que
el pueblo de Israel, ¿cómo era que prosperaban? Por eso en el tiempo actual, ¿por qué Israel no vive pobre? ¿Por qué la nación de Israel no vive pobre? Porque entre ellos había un apoyo para las tribus. Para la tribu, sobre todo para la tribu de Leví. Y recuerde que hay una promesa que le habían dicho, que si tú ayudas a mi tribu, a quien me adora, yo también te voy a bendecir. Y a causa de esa bendición, de ese diezmo que le daban a la tribu de Leví, Dios hacía en abundar. No cree que en el tiempo que se daban era el dinero, sino que es conocido como el trueque, el intercambio. El pueblo de Israel era conocido porque era una nación en donde se tenía el aceite, se tenía el olivo, se tenía el grano, donde hacían todas las fiestas, y ahí lo sacaban. O sea, era un intercambio que había entre ellos. Y dice la palabra del Señor que eran 7 años que trabajaban. 6 años. Y el séptimo era conocido como el día de recaudamiento de los diezmos para la tribu. Practicando los 6 días trabajarás y el séptimo lo guardarás como reposo. Y a causa de eso el pueblo venía cada año, mire, y le llegaban la bendición a la tribu de Leví. Y la tribu de Leví estaba bien ferviente adorando a Dios. O sea, los levitas que están enfrente, pero no crean que ellos estaban dormidos. Y yo en tiempo eso es lo que pasa en aquí, que dentro están dormidos. Y no es así. Ese era el diezmo conocido como el diezmo levítico, que 400 años antes lo había hecho Abraham también. O sea que esto no proviene de la ley. Y a nosotros antes nos decían, no, es que eso era en tiempo de ley. Pero ahora nos venimos a dar cuenta a la luz de la palabra que Abraham no estaba en el tiempo de ley, sino en la época patriarcal. ¿Qué es entonces la diferencia entre ofrendar y diezmar? Queremos de entrar a esto porque la iglesia de Dios debe de saber para que la iglesia sea bendecida. Cuando dice Pablo a los Corintios, probadme, donde dice Pablo a los Corintios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino que con gozo y alegría, porque Dios ama y bendice al dedo alegre. Se estaba refiriendo a las ofrendas dominicales. Y vemos en el tiempo actual que se da en muchas ocasiones que muchos perversos usan ese texto donde la Biblia no acredita eso, sino que son las ofrendas dominicales. Si usted dio como propuso en su corazón, trajo la bendición, usted lo dio. Así dice la Biblia, pero en el diezmo es más diferente, la 10ª parte. ¿Cuál es la 10ª parte entonces? O sea, si el hermano ganó los 100, va a dar 10. Apartado de que quedan 90, no lo va a agarrar los 100 de un solo. Es la 10ª parte. O sea que de $1 de 100 centavos van a ser 10 centavos, le van a quedar 90 centavos. Y si es de 100, son $10 y 100. Mire, hermano, este tema está bien bonito para que nos entendamos mejor. Vamos a hablar mejor, no vamos a hablar de trueque, que intercambio, que vamos a hablar lo que la Biblia dice. Ahora, si usted dice, Señor Jehová, yo quiero darte la bendición, pero veo que estoy en recursos que ya no aguanto, ya no tengo. ¿Cómo puedo hacer? Si usted se comprometió con el Señor antes que van a hacer el 10%, ¿cómo puede ser? ¿Será que usted le puede sacar fiado al Señor?
Vamos a probar la Biblia si es verdad que no se puede. Dice la palabra de Dios que como es el 10%, ¿verdad? Si usted dice, Señor, no tengo yo estos 10 que eran para ti, yo los necesito porque estoy en una escasez grande. Y le dice el Señor del Señor, vaya, perfecto, está bien, agarrarlo, pero ya no van a ser 10, sino que van a ser 5 más, o sea, van a ser el 15%. Y se me hace sencillo, pues la Biblia dice la Biblia que en el tiempo de los levitas, le dijo Cristo, miren, todo aquel que agarre el 10% y lo tome de la 10ª parte, habiéndolo tomado a causa de los recursos que tiene, entonces, habiendo tenido todo, ya no va a ser, va a ser el 5%, es decir, es la ganancia de los 10, va a ser el 15%, entonces. ¿Y usted cómo se siente? Santo es el Señor. Es que mire, hermano, hablar este tema es que usted se ponga, porque Jacob, mire las promesas de Jacob. Señor Jehová, le dice, si tú me llevas bien en el camino, si tú, es una promesa, recuerde, si tú me llevas bien en el camino, me tienes bien, me das pan para comer, vestido para vestir, y se vuelvo en paz a mi casa, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y será puerta del cielo y de todo lo que tú me des. Ay, ay, Dios, lo que no nos gusta a nosotros. Quiero hacer una pregunta y usted analice. ¿Usted le ha dicho, Señor, lléveme con bien? ¿Sí? ¿Le ha dicho, Señor, gracias por la salud que me ha dado? ¿Le ha dicho, Señor, gracias porque me vestiste? Gracias porque no me has dejado hambriar. ¿Se lo ha dicho? Solo de gracia vivimos. Pero aportar lo que nosotros debemos dar es que no queremos. Es que ese es el detalle. Hay muchas personas que dicen que Jacob pactó. La Biblia no dice que Jacob pactó. Eso no se llaman pactos. Recuerde que el hombre con Dios no puede pactar, pero Dios con el hombre sí. Solo existe pacto humanitario, personas humanitarias. Cuando alguien se casa es un pacto que se hacen entre ellos. Pero recuerde que Dios con el hombre es que pacta, no el hombre con Dios, porque el pacto del hombre falla y de un momento a otro ese pacto lo corta. Pero sabe, el pacto de Dios, ese permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Y ese era el detalle que se daba en el tiempo, en ese tiempo. O sea, que si yo no tengo y tengo los 10 que son para Dios y yo no tengo, y digo, Señor, ¿me los puedes prestar? Entonces me va a decir el Señor, agarrarlo, pero ya sabes quién se me van a dar, ya no van a ser 10. ¿Y sabe cuál es el detalle en el tiempo? Que nosotros nos volvemos más duros que todas las cosas. Y se pasa. Ahora usted, desde hoy en adelante, dígale, Señor, ya escuché que así me hablaste y que tengo que dar lo que, así como tú me guardas en el camino, me das el pan para comer, me das el vestido para vestir, me traes en paz a mi casa, me levanto con paz en el corazón, porque nadie anda con rencores ni odios, sino que vuelve en paz, porque la palabra de Dios dice que si paz y santidad no va a haber el Señor. Andes a paz, entonces como yo me siento en paz, me has proveído lo que yo te he pedido, ahora yo te voy a dar a ti lo que tú me has dado. O sea, el capital tú lo pones
Y fíjate que si vamos dos personas así, hacen una competencia, te doy $50, yo te los presto. ¿Será que le dirá aquel, te doy $50, pero a los $50 me das 10? ¿Cree usted que no lo va a agarrar? El interés. Ahora, ¿cómo será Dios que a nosotros nos da el 100? Que son de los 100. Y nos dice, de los 100 que te voy a dar, el capital, solo me vas a dar 10. Dios que nos bendiga y nos ayude. O sea, de hoy en adelante usted dígale al Señor, yo te pedí, ahora yo te voy a dar lo que tú me has dado. Dijo David en una ocasión, todo lo que tengo no me pertenece a mí, sino que lo mismo que tú me has dado, yo te voy a devolver también. ¿Quién le estaba diciendo a David en este caso, Señor? Le estaba hablando acerca de ese mismo diezmo que él se había comprometido con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y a eso se le conocía como el diezmo levítico. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vaya rápidamente. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Lo que dice en Números. Alabado sea el nombre de Dios. Y quiero que usted vaya ahí rápidamente con esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Números, capítulo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 24. Mire cómo dice. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo anterior, 18, capítulo 18 y el versículo 20. Mire cómo dice. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque os soy la parte de la heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de testimonio. Ahora mira el 20, bendito sea el nombre del Señor, el 22. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, amados hermanos, era conocido como el diezmo levítico o el diezmo de los levitas. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 18, versículo 22. Desde el 22 y el 24 y el 26, las claves céntricas que se las mire, queremos que leamos, amado hermano, el 24, el verso 24. Porque los levitas he dado por heredad de los diezmos y de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciéndole, así hablará a los levitas, dirás, cuando comieren de los hijos de Israel los diezmos que le he dado, de ellos vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová en los diezmos. Ahora mire cómo quiero que vaya rápidamente el libro de Deuteronomios.
Bendito sea el nombre del Señor, porque queremos que usted entienda cómo es que se daban, cómo es que se daba esto del el diezmo tomado como el diezmo levítico. En el capítulo 14, y versículo 27, mire cómo dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tienen parte de la heredad. O sea, lo que quería decir, cuando el levita llegara a tu casa, entonces tú tienes que darle de comer. Tienes que darle de beber. A ese era conocido el primer diezmo, conocido como el diezmo levítico. Ahora vamos al segundo diezmo para que usted entienda los 4 tipos de diezmos que existen en la palabra del Señor. Y ahora en tiempo solamente se habla de diezmos, pero no se sabe el fundamento céntrico de ellos. Ahora mire el segundo diezmo que se registra en la palabra del Señor. El diezmo era uno de los diezmos conocidos como el diezmo de los diezmos. ¿En qué consistía este diezmo de los diezmos? Este era conocido, bendito sea el nombre del Señor, que al levita le entregaban aquellas ofrendas o diezmos. Algunos le entregaban, digamos, aceite, y le llegaban a los levitas, y los levitas, como siempre era, cada 6 años, el levita no tenía que sufrir de hambre. Y por eso era conocido como el diezmo de los diezmos. Venían los levitas y había bastante bendición de los que los hermanos de las 11 tribus le habían llevado. ¿Y sabe qué hacían? Dice la palabra del Señor que llegaban los levitas y se lo presentaban al sumo sacerdote. En este caso era Aarón. Y cuando llegaban a Aarón, dice la palabra que estos mismos se encargaban cuántos sacerdotes han de haber andado de cada tribu, si cada tribu tenía su propio sacerdote. O sea, eran 12 personas. Y ahora, ¿cuántos hijos tenía este sacerdote? ¿Se ha puesto a pensar eso usted? Dice la palabra del Señor que cuando recogían todo, los levitas se lo presentaban al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote llamaba a todos y empezaban a comer. A eso se le llamaba el diezmo de los diezmos. O sea, el pueblo o las 11 tribus le venían a la tribu de Leví, y la tribu de Leví venía y los entregaba al sacerdote, al sumo sacerdote. Es decir, le voy a explicar más clarito. Usted viene en la ofrenda que usted se ha comprometido con el Señor. Habla uno de estos de los hermanos y dice: hermano, aquí le traigo el diezmo que necesitamos. Viene el hermano diácono y se lo presenta al hermano pastor primero. ¿Y qué hacía el hermano pastor primero? O sea, en este caso, como sumo sacerdote, el hermano primero. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Los tomaba y se acordaba del pobre. No se iba para la pizza ni tampoco para el pollo campero. No se iba a la zapatería. No se iba a comprar el mejor teléfono de tecnología avanzada. No le ponían tampoco al teléfono internet, ni tampoco andaba en buen carro, no buscaba el buen carro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? No buscaba el sacerdote el buen traje como sacerdote. No buscaba
lo que le identificaba como sacerdote el mejor. No se acordaba de su propio, sino que cuando los levitas llegaban, este tomaba y se acordaba de los pobres, se acordaba de aquel extranjero que no era de su tierra, pero estaba ahí, se acordaba de que tenía necesidad de comer, y entonces venía el sumo sacerdote con los levitas y decían, bueno, ahora sí ya trajeron, vamos a buscar aquel que necesita hambre, aquel que necesita vestimenta, aquel que es viudo o la persona que es viuda, y de eso le damos. Oh, santo el nombre del Señor, poderoso el nombre de Cristo. Si te alegra y glorifica al Señor. Y eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Venía, recogía todo durante 6 años. Y al 7º año les entregaban al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote nos recordaban de un carro 4x4, todoterreno, más como hasta hoy. Santo el nombre del Señor. O sea, cuando usted lo traiga el hermano primero acá, se va a acordar del que necesita. A eso era conocido el diezmo de los diezmos, el diezmo del levita, y el levita lo pasaba al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se encargaba de distribuir y ver aquella familia que era pobre, ver aquella persona que estaba enfermo, le llegaba la medicina, le llevaba algo para que se alimentara. Si no tenía que comer, él le llegaba y le alimentaba de los diezmos que llegaban de los levitas. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote, y por eso era conocido como el diezmo de los diezmos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vean tiempo que pasa. ¿Cuántas veces ha visto usted que buenas personas? Es que miren, muchos hermanos, está bueno que hablen del diezmo, está perfecto, perfectísimo, pero que no se lo robe también. Y hay muchos que se los comen. Santo el nombre del Señor. Y por eso en muchas ocasiones, mire, solo el estómago se les creció. Les sirve de púlpito. Y la congregación, lo mismo, pobre. La congregación siempre permanece los 4 que había antes. La congregación permanecía lo mismo, limpio, así como se le entregaron. ¿Y por qué? Por la forma de administrar lo que Dios le había puesto en su mesa. O sea, los diezmos son utilizables para las personas que necesitan. Y ahora eso es lo que está pasando hoy en día. Y ahora todo a la pobre oveja le están sacando toda la lana. Y tenía razón que el profeta Isaías les trataba de perros mudos, fíjese. A eso sí, déjenme que los traten así, fíjese. Porque el sumo sacerdote no solamente se quedaba con eso que le llegaban. Solo imagínense usted un hermano que le han entregado un montón de bendición y se los tenga ahí. Vení, bendito de mi Padre, no poco en fuiste fiel, y llénate en el estómago que te sale mejor. Y por eso bien así está, mire. Y por eso muchos mueren hasta de leucemia y de azúcar en la sangre. Y sale sobrepeso. Y ese es el problema que pasa. Y fíjate que, y eso que pasa, estas mismas enfermedades que le pasa al que está enfrente, que no distribuye bien eso, es un propio castigo. Porque se come lo que no se debe de comer. ¿Y sabe qué es el detalle? Dígale uno de ellos a ver cómo le va a ir. Dígale eso, a ver qué le voy a decir. Le voy a contar algo así rapidito para que usted entienda. Una vez estábamos con mi hermano en cierto lugar y un hermano dijo, ¿ustedes dan el diezmo? Y nosotros como no sabíamos de eso. Como muchos quizás que no han sabido, pero aquí en adelante van a saber que por qué se da.
Ustedes no dan el diezmo, tráiganmelo a mí, dijo. Le dije yo, no, hombre, le dije yo, con que no doy ni ofrenda allá arriba y lo voy a estar dando a ustedes. Y es que ese es el problema, que quieren como las lentejuelas, dame, dame y dame y dame, como el asadón para acá, pero tirar como la pala no le gusta. Y son cuando le dicen, vamos a ofrendar, hermano, en culto dominical, pues ya de como que no escuchó. Y quieren que le estén dando. ¿Cómo es eso, pues? Y por eso viven en desgracias. Por eso no hay tampoco ni bendición en ellos ni en la familia. Y los sumos sacerdotes se encargaban de dar. O sea, ustedes y nosotros que estamos aquí tenemos que dar también lo que nos van a dar. Se tiene que distribuir bien, porque no va a ser que a las horas de las horas ni llegan ni salen ni que tengamos nada. Y por eso en muchas ocasiones personas viven en desgracia, en pobreza, viven en un momento que no hayan ni que hacer a causa de ladrones que son quizás, como dice un hermano, mantenidos. Es la palabra de Dios, no podemos quitarle a eso, se llamaba el diezmo del diezmo. El segundo diezmo que había en Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Estaba el otro diezmo, el tercer diezmo, y ya voy a llegar a lo que nosotros tenemos que hacer. El cuarto, ya vamos a llegar, permítanme. Pero este tercero está más bueno. Y era conocido como el diezmo del templo. Era conocido como el diezmo del templo. O el diezmo que se recogía en Jerusalén. ¿En qué consistía esto, hermano? Consistía que después que había hecho todo, había dado a los pobres, los levitas se encargaban a un centro o un lugar céntrico. En este caso no era en la casa de ellos, no era en la casa del vecino, sino que en el templo de Jerusalén. Ahí llegaban y recogían todo. Siempre a los 6 años llegaban, y cuando estaban en ese lugar, todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas y todos los vecinos llegaban a comer a Jerusalén en el templo. Y sabe lo más pobres que llevaban. En el pueblo de Israel se conocía, porque era bastante conocido, el siembro de sus productos, conocido como sus primicias, el trigo. Entonces llevaban la 10ª parte a Jerusalén, conocido como el diezmo de Jerusalén, el tercer diezmo de la palabra del Señor que hacían los levitas. Y ahora, ¿qué sucede en nuestro tiempo? Si no nos dicen, lleve, no llevamos. Es que aquí va parejo, hermano. No sé cómo vamos a salir con este mensaje, pero es la verdad. Si no nos dice, hermano, lleve esto usted, no lo lleva. Si el hermano no dice, haga esto usted, no lo hace. Y tiene que ser renacido. El diezmo es renacido. Es conocido, claro, el que reconoce que Dios lo ha bendecido, aunque nadie es pobre. Hay veces que nosotros somos pobres, pero quizás del cerebro, porque sabiendo que tenemos las cosas, no distribuimos lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a llegar a un versículo que es tan bonito, que a usted le gusta tanto, que le encanta mucho, que quieren que todos le digamos, y se lo vamos a decir más adelante. Y ese diezmo, conocido el diezmo de Jerusalén, los 2 diezmos antes mencionados como el diezmo levítico, el diezmo de los diezmos llegaban a Jerusalén juntamente con todos los sumos sacerdotes y los sacerdotes de cada tribu, y incluso ahí mismo eran invitados los mismos pobres, y algunos pobres que no habían alcanzado llegaban a comer a Jerusalén, al templo. Y ahora hasta le reclaman cuando va a comer.
No sé cómo salir con este mensaje, pero es que así es. Imagínense, le dice, ¿cómo van? Nuestro van a querer ir a comer. ¿A dónde está el diezmo, pues? De Jerusalén. O sea, si tiene hambre, hermano, tiene que comer, pues. ¿Veja? Pero que digamos usted, y fíjate que habían muchos que eso pasaban. Y todos los que estaban en Jerusalén, por eso eran bendecidos, los sacerdotes eran bendecidos. No se lo agarraban ellos, sino que lo que le llegaban a ellos, ellos lo distribuían con la congregación. Visitaban a los enfermos, como muchos los hacen. Visitaban al que tenía hambre, aquel que no podía caminar, que era cojo de nacimiento o paralítico, le llegaba medicina, le llegaba alimento, le llegaba cosas que le ayudaran. A las viudas los mantenían los levitas. Gracias a Dios que aquí no hay viuda, vea. Y para eso servía el diezmo y para eso sirve el diezmo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Y si habían viudas, dice el mismo Levítico, mire cómo dice, si habían viudas jóvenes, no pasaron de los 50 años arriba, y si tenía hijos, dice que una parte de los hijos les diezmaban y los demás se encargaban los levitas de hacerlo. Eso dice la Biblia y no podemos quitarle porque la palabra de Dios dice eso. Y vea hoy cómo estamos nosotros. Y hacemos esto y le damos a entender esto para que usted el día de mañana, que Dios lo bendiga, aunque todos estamos benditos, si a usted no sabía esto, para ahora se lo aclarecemos. Porque nosotros en el ministerio somos los responsables también. Y nosotros, hermanos, que vamos a dar ejemplo para ellos. Es que los sacerdotes que daban ejemplo primero. Los levitas daban ejemplo primero de diezmarle al sacerdote, pero no el cura, sino que los sumos sacerdotes que habían allá. Entonces, eso es lo que hacían. Ese era el tercer diezmo que había en Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. El cuarto, aquí le va lo que más le gusta a usted. El cuarto diezmo era conocido como el diezmo de los pobres. El cuarto diezmo, mire como el cuarto diezmo. Estaba el cuerpo, el diezmo levítico, el diezmo de los diezmos, el diezmo de Jerusalén y el cuarto conocido como el diezmo de los pobres. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos rápidamente. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es más bonito, mire lo que yo le decía. Yo por eso dije, no voy a hablar en ese tema ahorita, digo, para que los hermanos vean cómo vamos a probar al Señor. En Malaquías capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3. Y el versículo 10. El antepenúltimo de los libros menores. Mire cómo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed los que dicen, hermano, en singular o en plural. Santo el nombre del Señor. Aquí sí, aquí es el detalle de muchos predicadores, mire. Aquí es el detalle de muchas personas obreras. Aquí es el problema de muchos que nos pueden sobreentender. Dice traer los diezmos. Con ese el final va. No dice diezmo.
Es plural. O sea, los cuatro pues. Habla de los cuatro, no de uno, sino que de cuatro. Todos. Al feliz y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. ¿Dice quién? El pastor, el ministro. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo actual? Que muchos solamente lo hacen en singular el bien para ellos, pues. Solo el bien para ellos y el pobre se olvidó. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Será que le puedo robar a Dios? Dice la Biblia que es maldito. Bueno, ahí en el mismo versículo, en el versículo 9. Mire cómo dice el versículo 9. Maldito soy con maldiciones que por vosotros la nación toda, o sea, la nación vive pobre también hasta por los ricos porque no les gusta dar. Ven Israel, si Israel es pobre. Sí, es que mire, ese es el problema. Mire que voy a poner un ejemplo en el tiempo actual en la nación de Israel. ¿Qué pasa en la nación de Israel? Israel es un pueblo unido, un pueblo que no es pobre. Ahora verifiquemos los otros países. Si es rico, no comparte con el pobre, porque se va a su rico con rico, y rico al cuadrado siempre sale sin nada. O sea, sean por la jerarquía que tienen. Es que ese es el problema. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando se vayan a invitar a eventos. Hablamos así. Si hay que comer, vamos a comer. Pero si hay que dar al pobre, se le va a dar al pobre. Y ese era el problema que había en la nación. ¿Por qué las naciones viven solamente en pobreza? Porque el rico, siendo rico, no quiere sustentarse solamente para él, y aunque vea el pobre que se esté muriendo, pero no lo ayudan. Y ese era conocido el diezmo del pobre. El diezmo que necesitaba aquel que estaba en un desgaste fuerte. Le aseguro que si la nación, vamos a hablar de nuestra nación, El Salvador, pues, más claro. Si nuestra nación hay muchos ricos, vea que hay bastante, ¿no? Pero si estos ricos se pusieran de acuerdo para el pobre, les aseguro que El Salvador no tuviera ni pobre. Solo son 10. Y de los 10, ¿cuánto el 10% darán? Todos son un par de mañosos. Imagínense. Y si todos tuvieran eso, dice el hermano que aquí en Tuba tiene el presidente Bukele. Pero probarlo en esto. ¿Cómo será, hermano, que ya en Mateo dice a Satanás le dijo, no tentarás? Y ahora nosotros nos dice que le tentemos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será que se controversa en ese versículo? A Satanás le dice, no tentarás. Y a nosotros aquí en Malaquías nos dice, probadme, tentame. Probadme. O mejor dicho, tiénteme en esto, a ver qué voy a hacer yo. O sea, nos está dando la pauta, hermano José. Probadme, hermano José, en esto. Pruébeme en ministerio de alabanza, renuevo. Lo especifica en que debe de probarlo. A ver si yo no abriré. Pero en muchas ocasiones queremos que los cielos se abran.
Queremos que los cielos se abran y que abunden, pero no lo damos. Es que exactamente eso. Por eso, mire, Cristo eso dijo. Dios le bendiga, hermano José. Por eso dijo, porque es más terrible, o mejor dicho, más mejor que un camello entre en la hendidura de una aguja y no un rico que se salve por mañoso. Así que usted no vaya a caer en esa trampa. No, es que este mensaje es así, pues no podemos quitarle. El mensaje ya está. Ahora mire cómo usted va sobre edificar. Probadme en esto, a ver si yo no abriré la ventana de los cielos. Dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En mi casa. ¿De qué casa se estará refiriendo? Se está refiriendo a la iglesia, el templo. Si usted prueba al Señor con esos diezmos, le aseguro que la iglesia va a crecer abundantemente, numéricamente, económicamente, espiritualmente, y sobre todo Dios será manifestado. Pero es cuando usted probamos al Señor con lo que Él desea, y por eso dice: yo abriré las ventanas de los cielos y os daré hasta que sobreabunde. Ahora es para nosotros. Yo pregunto a los hermanos, ¿Dios lo ha tenido en muchas ocasiones en paz? ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señor, probame en esto? O cuando usted, tal vez usted, voy a poner un ejemplo, cuando usted va por la calle y sale una persona que no ha podido trabajar, ¿es recomendable que usted le dé o no le dé ese diezmo? Alguien dice: no, hermano, yo no me voy al hermano predicador o a la iglesia y no quiero se lo dé, que esté en la calle. ¿Será correcto eso? Es que todo es en orden. No dice la Biblia, si encontrar a alguien que no puede, ahí que no puede, que me dan el diezmo, eso no dice eso. Está bueno que se le dé, dice que se le da de comer, se le puede dar de comer. Exactamente. Usted, si tiene la generosidad de colaborarle, no de diezmarle. No se equivoque, que colaborar con diezmar no es lo mismo. Si eso, y Levítico, ese era el trabajo de los sacerdotes. Era comida. No era que lo llenaban de dinero, era comida. Y si aquella persona estaba ahí, tenía que ayudarle. Pero ahora, ¿será que se puede ayudar al pobre con ese diezmo? Sí lo puede hacer, pero debe de traerlo al sacerdote de acá, y el sacerdote debe de encargarse de distribuirlo. Es que para que aquello sea acepto, usted y yo debo de traerlo al sacerdote, al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote se reúne con los otros sumos sacerdotes y dice con los levitas: ahora sí, ya tenemos esto, ahora vamos a buscar, vamos a ver quién necesita, cuál es el pobre que necesita, y le vamos a dar. Y sabe eso, cuando menos acuerde, las bendiciones de los cielos hay en su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios, glorificado el nombre de Cristo. Alguien dice: pero esa era la ley. No, es que Malaquías, cuando habla de eso, ya es entrando al Nuevo Testamento que le corresponde a la iglesia de Dios. Hermano, pero no hay otro lugar que especifique. Pues vamos a probar en la Biblia que dice, que hemos leído esta tarde. Gálatas, Pablo, cuando decía: tengan la generosidad con el pobre, con el mensaje que hemos leído esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre de Cristo. Y sabe, ese era el detalle que había en el pueblo. Miren lo que dice el libro de Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificado el nombre de Cristo. Quiero que un hermano rápidamente pueda leerme ese versículo. Santiago. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Amén. Capítulo 2, versículo 14. Amén. Amén. En pocas palabras, el apóstol Santiago, o sea, Santiago, el apóstol, no el de Honduras, sino que Santiago, Jacobo, se estaba refiriendo a las dádivas. Y le dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Será que lo puede salvar? Quiero decirle algo. No piense, quiero que entendamos esto bien. Y usted entienda bien esta parte. Todos, porque de aquí en adelante usted va a hacer un cambio de vida. Si usted no lo daba para que Dios bendiga a la iglesia y Dios lo bendiga también a usted, lo vamos a hacer. Si Dios así nos concede, todo es cuando tengamos el trabajo. Porque de eso es que habla la Biblia. Ahora, no quiere decir también en muchas ocasiones, miren lo que se dan hoy en tiempos en las iglesias. Que porque el hermano da el diezmo, ofrenda bastante, se le va a tolerar todo. No, no, no. Eso sí no. Y hay mucho que porque la hermana da todo, da esto y lo demás, no le quiere tocar la galla que tenga así, no. Y por eso siempre la iglesia vive en pobreza. Es que esto va para los dos lados, hermano. Es verdad que Dios bendice a la iglesia a causa de las bendiciones de esos diezmos que dan los hermanos. Pero también si el pastor es tolerante a toda la iglesia, en vez de crecer, mejor va a difundir para abajo, por tolerante que es. Es que la Biblia nos manda que diezmemos, que ofrendemos, pero tampoco que toleremos. Es que eso así es. La Biblia demanda que cumplamos los diezmos y ofrendas, pero tampoco que seamos tolerantes con la maldad y el pecado. Y eso es lo que se da en día, porque el hermano da esto, el hermano da el 20%, el 40%, el 50%, que venga, traiga el hermano y así ándese como usted quiera. No, 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 sea sin paz y en santidad, aunque dé ofrenda, aunque dé diezmo, pero si no vive en santidad, olvídese que se va en el rapto de la iglesia, porque Dios quiere un pueblo limpio, sano y de buenas obras. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted goce, se goce, si no, no se goce, pero es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso era el problema que estaba pasando. La ofrenda es voluntario, pero la ofrenda. ¿Será que habrán en el Nuevo Testamento que Pablo habló acerca de la viuda? Sí, Pablo le aconsejó a Timoteo. Pero la que verdaderamente, dijo. Gracias a Dios que aquí no hay de las verdaderamente viudas, ¿vea? De las propias, pues. Ah, ¿cómo no? Ah, sí. Pero ¿sabe eso? Lo que sí, exactamente. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que a las viudas jóvenes, el mismo Timoteo dice, a las viudas jóvenes. Y incluso
el Levítico dice que las viudas que son jóvenes menos de 50 años, sus hijos le den el 10%, y los levitas o los sumos sacerdotes que se encarguen de los otros 10%, de tenerle también bien comida, bien asistida. Y Pablo le dice a Timoteo que se comporte serio y que la tenga en buena estima, pero que no sea tolerante. Que tengan buen testimonio. Es que mire, ese es el problema de hoy en día, que hablamos de dar o que nos den. Si usted habla con un hermano, lo primero que le va a decir es el diezmo, no diezmos. Es algo personal. La Biblia no me declara de diezmo uno, sino que de 4. No de 1. Me declara de 4. Los levitas decían 1, pero los generalizaba en plural, no de 1. Y por eso hoy en día, mire, solo estómago, dice hermano Dubla, solo barriga, dice hermano Dubla, tienen, porque solo busca en singular, no en plural. Solo el bien idean que la oveja se muera, pero se le da a la persona que verdaderamente, al levita que está 24/7. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, 24 horas día y noche, orando y clamando por esa oveja, que Dios tenga misericordia de ella. Y sabe algo, no solamente ella lo va a bendecir, sino que Dios también lo va a dar la generosidad que tiene y la voluntad sobre toda cosa. Miren lo que dice el 2 de Pedro: por cuanto te aconsejo que apacentéis la grey de Dios, no por ganancia deshonesta. O sea, si va a orar, no es pagado. Es que le dice, segunda de Pedro, dice que cuide la grey de Dios, 2 de Pedro capítulo 5. O sea, la iglesia que los cuide en muchas cosas. Este tema, el diezmo, hay que tener cuidado, hermanos, porque de aquí en adelante la iglesia va a empezar, ya va a ver. Y las bendiciones de la iglesia serán más grandes. Y el pueblo va a ir creciendo. Esas bendiciones se le van a dar, como se le explicó anteriormente, en el diezmo, del diezmo que el sacerdote distribuía a los pobres y a los necesitados. Este tema, si alguien le habla de esto, va a buscar el bien para él. Estilo como esto, mire. Como sanguijuela y la oveja muriéndose. Bueno, es que la palabra del Señor dice que hay que tratarlo fuerte, porque ¿cómo? Pues un hermano dijo, no, es que ustedes muy fuerte hablan y los tratan hasta de perro, me dijo un hermano la vez pasada. No, hermano. Isaías dice que eso es verdad, que la Biblia dice eso, pero se les conviene a las personas que son dormidos, pasan, no les gusta trabajar, no les gusta, si gusta que lo mantengan, le gusta que lo mantengan, pero trabajar no le gusta. Entonces Isaías por eso les aclarecía y les decía eso. Pero el profeta Isaías, y tenía razón, que por qué lo hacía. O sea, aquí en adelante usted va a ver y va a pensar, Señor, me trajiste con bien, me diste, fíjate, en muchas ocasiones dicen uno, no aquí, sino que allá al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. Si tú me provees el trabajo, Señor, yo te voy a apartar lo que es tuyo. Pero cuando vio todo, se le olvidó lo que hizo, lo que tenía que hacer. Y Dios le dio y se le olvidó. Y después viene enfermo, plagoso. Ya el dinero como que fue, mire, el agua se le coló. Y el trabajo se lo cortaron por irresponsable, por mal educado, porque no cuidó bien y sobre todo porque se le olvidó lo que había hecho la promesa de Dios. Entonces después va a decir, no, vos te comprometiste y te olvidó la promesa que hiciste. Así que vaya a barrer nuevamente allá donde estaba antes.
que eso es la palabra de Dios, así es, hermano. Mira, el tiempo rápido corre, ese tema es bastante profundo. Esta es solamente la primera parte. Porque esto, si se habla del diezmo, solamente es diezmos. Nos falta tocar la ofrenda. Ya le dije que la ofrenda, los diezmos son para aquellas personas necesitadas. Las personas que son pobres se le da, a la viuda se le da. Si hay necesidad en aquel hogar, se distribuye a ese. Eso es lo que habla de diezmos, no que se lo coma. A los huérfanos. Ahora, la ofrenda, por eso dije, diferencia entre la ofrenda y el diezmo. Y esta palabra diezmo la interpretan diferente las cosas fuera del contexto bíblico. Ahora usted ha visto si hay asentamiento o no hay asentamiento en la palabra de Dios sobre eso. Dios bendiga el pueblo de Dios. Dígale, Señor, quiero ser nuevo. Señor, quiero dar de lo que usted me ha dado a mí. Quiero ser una persona que quiero buscar continuamente su rostro. Quiero ser la persona necesitada de usted. Póngase sobre sus pies. Dígale, Señor, soy persona necesitado. Aquí hay momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que me ha tocado llorar, pero he confiado en sus promesas. Concéntrese en este momento y vamos a entonar. Hay momentos. Hay momentos que en las palabras no me alcanza. Dígalo, para decirte lo que siento. Di, mi buen Señor, alza su voz. Hay momentos, dígalo, sí, Señor, que en las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Señor,